momento de saludar y recibir a nuestra coach, Julieta Casnati. Hola, Juli, buen día. Hola, ¿cómo andas, Erika? Bien, ¿cómo ha estado ese fin de semana? Bien, muy bien, muy bien. Guardada, pero bien. Sí, como todos. Bueno, pero ha sido un fin para cargar energías, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Para empezar un lunes excepcional. Tal cual. Y es que viste que esto de la pandemia, esto de la cuarentena, vos que me lo decías guardada, pero te noté que me lo decías a modo, no te digo chiste, pero bien, digamos, no sufriéndolo, o al menos no lo interpreté de esa manera. Digo, no a todos les sienta por igual esto del encierro, ¿no? Y no, para nada. De hecho, está... Según la forma en que enfrentemos esta situación, es como vamos a vivirlo emocionalmente. Y entonces, por eso me pareció interesante. Hemos hablado en otros programas del miedo, hemos hablado de la ansiedad, pero la verdad que la semana pasada estuve escuchando una investigación, porque ya hay suficientes datos que aportan investigación para todo lo que está pasando. Entonces me pareció súper interesante poder compartírtelo, porque una cosa es lo que uno observa, una cosa es lo que uno va haciendo, una cosa es lo que uno va viviendo, y otra cosa es dar datos para que todas las personas que estén escuchando puedan prepararse y pasar mejor todo lo que está pasando. Sí. Entonces, bueno, este es un estudio que me imagino que lo conocerás a Facundo Manes, que trabaja mucho con neurociencias y todo lo demás. Bueno, y vos sabés que han hecho un estudio en la Fundación INECO. En realidad han hecho dos, uno al principio, porque viste que en la investigación siempre, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer al principio y después ver qué pasa con el paso del tiempo, con lo que se está midiendo. Entonces, bueno, ya han hecho una segunda medición y realmente al principio lo que observaron es que había mucho miedo, que hemos hablado bastantes veces del miedo, y el miedo era miedo a contagiarse, es decir, todos estábamos con esta cosa de que, viste que fue impresionante que no sería nadie, pero ¿por qué? Porque lo que pasaba por nuestra mente era que nos íbamos a contagiar. Pero a medida que fue pasando el tiempo, fue cambiando este pensamiento. ¿Por qué fue cambiando? Porque, bueno, pasaron un montón de cosas, empezaron a haber un montón de datos y todo lo demás, y todos empezamos quizás con el pensamiento de que esto era una cosa que iba a ser corta, que en un mes se terminaba, nos cuidábamos y listo, y resulta que no fue así, y continuó, y bueno, todos conocemos la historia de lo que pasa acá en Mendoza y lo que pasa en tantas partes del mundo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y acá es donde viene la parte del coaching, lo que arrojó este estudio, que en realidad el primer factor que explica todo lo que nos está pasando es la fatiga mental. ¿Y qué es lo que es la fatiga mental? Es esto que no te para la cabeza. Sí. No te para y no te para y no te para y te decís cosas y te decís cosas y te decís cosas. Y esas cosas nosotros sabemos que las emociones son el efecto de las cosas que estamos pensando. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner cuidado y gestionar inteligentemente eso que nos está pasando, porque si nos dejamos llevar por todos estos pensamientos catastróficos de lo que va a pasar y lo que nos puede llegar a pasar y porque ahora ya estamos conectados no con lo que está pasando en este momento, ahora ya estamos conectados con el futuro. ¿Qué pasa con el futuro? No sabemos nada. Y esa incertidumbre de no saber nada es lo que nos lleva a empezar a tener pensamientos catastróficos de lo que nos puede llegar a pasar. Porque como no tenemos de dónde agarrarnos, entonces ese temor profundo hacia ese futuro es lo que tenemos que aprender a gestionar. Entonces vos me dirás, bueno, fantástico, pero ¿y qué hacemos? Porque no sabemos qué va a pasar. La incertidumbre está. La incertidumbre la vivís vos, la vivo yo y la vive todo el mundo. Entonces, ¿qué hacer con eso? Bueno, prepararnos. Cada uno desde el lugar que le toca, ir preparándose para ese futuro que no sabemos de qué se va a tratar. ¿Y cómo lo hacemos? Y bueno, cada uno tiene su actividad, cada uno tiene que reinventarse. Hemos hablado también en otros programas de la necesidad de reinventarse, la necesidad de, si lo que estaba haciendo ya no lo puedo hacer más, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer? Entonces ahí viene
las personas que han tenido un gran autoconocimiento están fantásticas, pero las que no importa, lo pueden empezar a hacer ahora. Entonces empezar a preguntarse en qué soy bueno, cuáles son mis recursos y cuáles son las fortalezas que tengo, las cosas con las que nací y las cosas que desarrollé. Y muchas veces esto es muy útil hacerlo, no solamente con una autoindagación, es decir, preguntarme en un momento tranquilo, escribirlo, sino también preguntarle a otras personas cuáles creen ellos que son mis fortalezas, las cosas que hago bien, lo que te parece que podría ser un servicio para la sociedad, qué te parece que hace falta y que yo podría darlo, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera podemos empezar a como corrernos de quizás lo que estemos haciendo en caso que lo que estemos haciendo no pueda estar haciéndolo en este momento por la pandemia, ¿no? Claro. Porque hay otras actividades como la mía, por ejemplo, la tuya, que continúan. Sí. Pero hay mucha gente que se ha encontrado que se le paró la actividad que estaba haciendo. Entonces, bueno, ahí es donde tiene que empezar a reinventarse. Y en esa actividad, en ese moverse de la quietud y del miedo y de la incertidumbre, es donde van a empezar a aparecer otro tipo de emociones. Porque las emociones negativas, esas que suelen aparecer cuando nos decimos cosas tremendas, en realidad yo siempre digo que las emociones no son ni buenas ni malas, al contrario. Las emociones para mí son buenísimas porque nos dan una información, nos dan un dato de cómo estamos pensando. Entonces, desde ese lugar es que podemos empezar a corrernos del pensamiento que nos está llevando esa emoción. Entonces, a mí me gusta, en nuestra escuela, en realidad no es que lo haga yo, solamente hablar de emociones funcionales y emociones disfuncionales, reconocerlas de esa manera. Pero la disfuncional es la que me está llevando a no conseguir lo que quiero, pero a la vez es funcional porque me está trayendo una información, me está diciendo cómo estoy pensando. Entonces, a partir de la emoción puedo llegar a indagar y descubrir qué pensamientos estoy teniendo. Entonces, bueno, eso me va a empezar a mover, me va a empezar a activar. Es decir, que hay muchas cosas que podemos hacer. Lo que no podemos hacer es quedarnos quietos. Tal cual. Juli, yo te escucho hablar y me voy más o menos imaginando todo el trabajo personal, ¿no? Porque uno tiene que empezar a trabajar en uno mismo para después poder aplicarlo a una buena convivencia, ¿no? En sociedad. Pero sí. me imagino que después se juntan personas con distintas emociones, porque están aquellas personas que lamentablemente han visto su actividad parada y la cabeza les funciona a 1000 y ya quieren volver a trabajar, y después hay casos quizá de personas que no han parado un segundo. Es más, también casos de personas que han duplicado su trabajo durante esta cuarentena y dicen no quiero más, necesito vacaciones, y después cómo lograr una convivencia emocionalmente estable, si se me permite el término, ¿no? Entre personalidades tan distintas, en realidad con ritmos de vida que han tenido tan distintos durante la cuarentena. Y sí, bueno, ahí está el desafío individual de cada uno de nosotros para poder enfrentarnos a eso. Yo creo que la empatía es la emoción que tenemos que poner en juego para comprender que no todos estamos viviendo la misma experiencia, no todos estamos teniendo las mismas necesidades, no todos tenemos cubiertas las necesidades de la misma manera. Entonces yo creo que la empatía es esa comprensión que me va a llevar a entender que si el otro está, por ejemplo, suponete, cuando una persona está muy estresada, ¿qué le pasa cuando está muy estresada? Es porque, que por otro lado, el estrés en sí mismo no es malo ni bueno. Cuando aparece un estrés, es una respuesta fisiológica que tenemos los seres humanos para responder, digamos, a una demanda del entorno que es superior a lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces tenemos que poner de nosotros más de lo que habitualmente ponemos para dar respuesta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo hacemos y está bien. Es decir, cuando estamos en una situación, por ejemplo, tenés que presentar un examen, una exposición, una cosa, y bueno, te estresás. ¿Por qué? Porque es una demanda a tu cuerpo superior a lo que estás acostumbrado a hacer. Y eso no está mal. Es decir, el cuerpo está preparado para soportar eso, ¿entendés? Claro. El problema, ¿cuál es? Cuando se genera de manera sostenida. Es decir, continúa y continúa y continúa y continúa y continúa y no para esa demanda sostenida. Es decir, vivís estresado.
ahí es donde empieza el problema. Ahí es donde empieza a ir llenándose el vaso hasta que llega un punto que ocurre lo que dicen los especialistas, el burnout, que es que te explota la cabeza. ¿Por qué? Porque ya la cabeza no te da más. Es decir, nosotros tenemos un límite. Podemos sobrellevar el estrés, que hay un estrés bueno y es el que nos favorece cuando tenemos una demanda, como decía recién, pero cuando es sostenido tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es el primer síntoma? Las emociones. ¿Cuál es el segundo? Es decir, empezamos a estar irritables, empezamos a contestar mal, empezamos a tener un estímulo-respuesta muy corto sin que medie la conciencia para dar la respuesta. Y después de eso, de la irritabilidad, empieza a manifestarse en el cuerpo. Entonces empezamos a dormir mal, empezamos a tener calambres, empezamos a tener dolor de estómago, acidez, es decir que va creciendo la cosa. Entonces tenemos que evitar llegar a esa situación. Entonces cuando empezamos a tener levemente algún síntoma, esto que yo estoy diciendo, inmediatamente empezar a hacer lo que estaba diciendo antes, es decir, revisarnos, fijarnos qué nos estamos contando, qué nos estamos diciendo, qué tan verdadero es todo eso que nos estamos diciendo. Y una cosa muy importante, Erika, ¿sabes cuál es? Contar con las personas de confianza. Cuando nos sentimos así, no nos quedemos enroscados en esa locura mental, en ese rollo mental que nos enloquece, sino confiar en aquellas personas que tenemos cerca, cada uno sabe en quién confiar, y contarle lo que nos está pasando. Mira, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? Es decir, sacarnos fuera. Cuando nos queda, hay como distintas maneras de aliviar eso que nos pasa. La primera es hablarlo. Otra manera muy útil también es escribir lo que nos pasa. El hecho de sacar eso a un papel y dejarlo escrito ya libera, en cierto modo, esa carga mental, esa energía que está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y que genera esa fatiga mental. Es como que, imagínate vos un músculo, como es el cerebro, que lo esforzás tanto que termina rompiéndose. Imagínate si te pones a hacer, qué sé yo, bíceps, no paras, se te va a terminar rompiendo el músculo. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Entonces, confiar en las personas que tenemos al lado, pedir ayuda, eso es una cosa que a mucha gente le cuesta, pedir ayuda. Y algo muy, pero muy importante que quería contarte es a quienes les está afectando más que a otras personas. Y es a las personas que están en edad joven, los adolescentes, las personas más jóvenes, por ejemplo, entre los 15, los 30 años, 25, por ahí, la gente que está en su plena edad de juventud, que qué es lo que necesita, sobre todo los adolescentes, necesitan del otro, necesitan el contacto social porque están reafirmando su identidad. Entonces, la privación de repente de todo eso, vos acordate cuando eras adolescente, ¿qué es lo que querías? Querías juntarte con tus amigos. Es todo obvio, el tiempo. claro. Y dejabas de darle autoridad a tus padres y lo único que te importaba era lo que te decía tu amiga, tus amigos, tus compañeros del colegio o bueno, tus amigos en general. Sí. Entonces, y eso se terminó. Entonces, bueno, por eso lo están sufriendo tanto los adolescentes. Entonces, están empezando a tener síntomas que hay que cuidarlos. Entonces, ¿qué podemos hacer los papás que tenemos hijos en esas edades? Hablar, generar conversaciones, escucharlos, darle la oportunidad de que se expresen, darles ese momento de escucha, que hemos hablado tantas veces de la escucha y cómo cambian las relaciones a partir de una buena escucha. Así que bueno, simplemente eso. Y los niños también, imagínate que, ¿y por qué pasa esto? Porque ni los niños ni los adolescentes, nosotros que ya tenemos algunos años más, bueno, yo muchos más que vos, pero ya hemos vivido muchas cosas, ya hemos tenido crisis en la vida, ya hemos sufrido, ya hemos tenido que resolver problemas graves muchas veces. Entonces, hemos desarrollado internamente herramientas para afrontarlo. Sabemos, después que pase esa crisis, que bueno,
que volvemos a la vida y hay muchísimos estudios que dicen que después de crisis grandes las personas quedan más resilientes. ¿Qué significa eso? Significa que es como que salimos dotados de ciertas herramientas que nos permiten volver a la normalidad. Entonces, pero los niños y los adolescentes muy posiblemente sea la primera gran crisis que viven. Entonces la viven con mucha más intensidad que la que podemos vivirlo las personas más grandes. Por eso son más vulnerables y hay que acompañarlos mucho más. Tal cual. Me queda el último minuto, Juli, para preguntarte cómo viene la semana en la Escuela de Coaching Psicológico Integral. Buenísimo, buenísimo. Este miércoles ya empezamos el módulo 1 con un montón de gente que hemos tenido que cerrar el cupo porque ya no entraba un alfiler más virtual, porque es todo virtual. Pero bueno, los primeros días de septiembre ya hay gente inscrita para esa segunda, en realidad es tercera corte que va a empezar este año. Así que bien, muy contentos porque, bueno, evidentemente mucha gente se da cuenta, por un lado, que necesita herramientas para la gestión emocional, para mejorar sus relaciones y además para mejorar sus oportunidades laborales. Y todo eso se lo da el coaching. Perfecto. Así que bueno, nosotros, gracias a Dios, estamos muy bien. Juli, te agradezco muchísimo la comunicación y el próximo lunes nos volvemos a escuchar, ¿dale? Dale, un besote. Va a ser el martes, no el lunes. Va a ser el martes. Sí, ahí está. Bueno, ahí está. Te mando un abrazo. Con la noticia. Gracias, Juli. Buena semana. Dale. Chau. Julieta Casnati es coach psicológica integral y directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral, presente como cada semana aquí en Buenos Días, Aurora.